En el libro de Éxodo capítulo 1, versículos 1 en adelante dice lo siguiente: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Versículo 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, ¿y quién más? Y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántas? 70. Y José estaba ¿dónde? En Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Y qué pasó con los hijos de Israel? Se fructificaron. ¿Y qué más? Se multiplicaron. ¿Y qué más? Fueron aumentados. ¿Y qué más? Fortalecidos en extremos. ¿Y qué más? Se llenó la tierra. Dice que mientras el Señor prosperaba, bendecía, cumplía su promesa sobre esta generación que le fue dada al padre de la fe, Abraham, ¿qué sucedió en Egipto? Vino un rey que desconoció la bendición, el linaje del pueblo de Dios, y le dijo a su pueblo, versículo 9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígalo, ¿para qué? ¿Qué significa eso? Para que no se multiplique. Versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos, es decir, sobre el pueblo de Dios, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero, versículo 12, cuanto más los oprimían al pueblo de Dios, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Más oposición, más multiplicación, más crecimientos. De manera que los egipcios tenían miedo a los hijos de Israel. Versículo 13. Entonces los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura ¿qué? Servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Versículo 15. Así que el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, Cifra y Fúa, dos mujeres de fe. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, les dijo el faraón a ella, y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué debían hacer? Y si es hija, que viva. Esa fue la orden del faraón para las parteras hebreas. Pero las parteras, aleluya, versículo 17, ¿qué dice de ahí de las parteras? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. En esta mañana quiero compartir una palabra que he titulado las parteras de la fe. ¿Cuántos de ustedes cuando leen el libro de Éxodo han escuchado predicaciones de Éxodo? ¿Cuál es el personaje sobre el que más se predica? Uno dice Éxodo, se le viene a la mente, pero ¿a quién se le viene a la mente los nombres de Cifra y Fúa?
¡Fua! Hasta ahora me entero. Bueno, en esta mañana vamos a mirar la fe de estas mujeres, porque es probable que seas una mujer que estés pasando por lo mismo. Y los hombres que están acá, puede que usted no sea mujer, pero puede que su fe, como la de estas mujeres, esté pasando por lo mismo. 3 observaciones y 3 aprendizajes espirituales quiero resaltar en este pasaje. Lo primero que hay que decir es que al comenzar a leer este pasaje vemos cómo lo que Dios prometió lo está cumpliendo. Por lo tanto, podemos decir que lo que Dios promete lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Lo que Dios promete lo cumple. Este es un libro que nos habla de las promesas de Dios. Este es un libro que nos dice que Dios dio una promesa sobre Abraham. Dio una promesa sobre Isaac por causa de la fe de Abraham. Dio una promesa sobre Jacob por causa de la bendición de Isaac y de Abraham. Cuando el Señor te da una promesa es porque definitivamente, humanamente, no hay nada que hacer. Y cuando no hay nada que hacer para aquel que le cree al Señor, es el momento cuando el Señor comienza a dar promesas. Yo no sé si en esta mañana tú todavía sigues con la expectativa, sigues caminando, sigues afirmado en las promesas de Dios. Tal vez al día de hoy ves que no pasa nada, pero si Dios lo prometió, Él lo cumplirá para que la gloria sea de Él. ¿Y sabes qué? Que las promesas de Dios no solamente son para ti, sino para tu generación y las siguientes generaciones. Por eso los primeros versículos de este pasaje comienzan a hablar sobre la promesa de Dios. Y el énfasis del versículo 1 hasta el versículo 7 es contarnos y decirnos a nosotros cómo el Señor los multiplicó. Cómo el Señor, a pesar de haber una simiente estéril, les dio la bendición de la fecundidad, de la fertilidad. Génesis 17:5 dice: y no se llamará tu nombre Abraham, le dijo Dios, sino que tu nombre se llamará ahora Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6, Génesis 17 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Esa fue la bendición, la promesa de Dios para Abraham. ¿Y en qué momento? En un momento cuando tenían una edad avanzada y Sara no podía tener hijos. ¿En qué momento? En un momento en el cual Abraham y Sara habían dejado su tierra y su parentela y se habían ido a un lugar desconocido donde ni siquiera eran propietarios sino peregrinos. Pero saludando la promesa a Abraham y Sara, allí Dios los ratificó. Allí Dios le dio la promesa. Génesis 26:3 nos habla de cómo esta promesa luego pasó a Isaac. A Isaac Dios le dijo, hijo de Abraham, le dijo: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré a ti y a tu descendencia, daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu vida descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes también estarán para ti. Eso Dios le dijo a Isaac. ¿Cuántas generaciones van? Va una generación. Y luego
En Génesis capítulo 28, versículo 13, tenemos la promesa de la fecundidad y de la multiplicación para Jacob. ¿Y quién es Jacob? ¿Hijo de quién? Isaac. ¿Y quién es Isaac? Hijo de Abraham. Génesis 28, 13 dice: y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, y allí el Señor le dijo a Jacob: yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré, a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, para la gloria de Dios. En el momento en que tú te rendiste a los pies de Cristo, ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres parte de ese nuevo pueblo de Dios. Y así como Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento descendencia, tierra, bendición, hasta que sobreabundara, así también Dios da promesas sobre su nuevo pueblo. Dios trae promesas sobre tu vida y sobre mi vida. Y lo que Él ha prometido, no importa lo que suceda, no importa si no tenemos las fuerzas físicas, no importa si no tenemos la edad biológica, no importa si no tenemos la capacidad humana, lo que Dios prometió sobre tu vida, Él lo cumplirá, porque Él es fiel desde ahora y para siempre. Entonces esta es la primera lección que vemos aquí en este pasaje. Versículos 1 al 5 nos habla que lo que Dios prometió a Abraham se estaba cumpliendo. La promesa de Dios hacía que se multiplicaran y que hubiera una gran fertilidad en todas esas mujeres y en esos hombres, hasta tal punto que llegó un día en que un rey, un faraón, desconoció la promesa de Dios sobre este pueblo. Un faraón desconoció la bendición de este pueblo y el compromiso con este pueblo a partir de lo que hizo José, descendiente de Abraham. Y aquí viene la segunda lección de este pasaje. Escucha bien esto: lo que Dios promete, Él lo cumple, y lo cumple en gran manera. Y no solamente tiene que ver con la abundancia, sino con sobreabundancia. Pero también debemos ser conscientes que las promesas de Dios siempre serán objeto de oposición por aquellos que se oponen al proyecto de Dios. Siempre está el adversario, siempre está el enemigo, siempre estará aquellos que se dejan usar por Satanás para oponerse al proyecto, a la bendición, a las promesas, al cumplimiento, a la multiplicación de las promesas de Dios. El versículo 8 dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos astutos para con él, para que no se multiplique. ¿Qué quería Dios? Que se multiplicara. ¿Qué quería este faraón? Que no se multiplicara. Ese es el adversario. ¿Qué quiere Dios sobre tu vida? Bendecirte. Pero ¿qué quiere el adversario sobre tu vida? Que no seas bendito. ¿Qué quiere el Señor sobre tu vida? Prosperarte en gran manera. ¿Qué quiere el adversario sobre tu vida? Que no sea prosperado. El adversario siempre se opone al proyecto de Dios. Y esa es una realidad. ¿Sabe que en los tiempos de Jesús ocurrió lo mismo? La promesa de Dios sobre la humanidad vino al mundo. Y su nombre será Emmanuel, porque con él Dios habitará con nosotros. Y esta promesa que vino al mundo fue revelada tanto a los pastores de Jerusalén como a los reyes y sabios del oriente lejano.
como diciendo, esto es una promesa no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Esta es una promesa para la humanidad. El Salvador vendrá a este mundo. Y cuando el Señor comenzó a cumplir su promesa, y la cumplió, cuando vino Jesús a este mundo, se levantó un adversario llamado, ¿cómo? Herodes. Herodes encarna todo aquel pensamiento que es contrario al pensamiento de Dios. Herodes encarna todo aquel que se opone a los proyectos de Dios. Herodes encarna la mentalidad y el espíritu de aquel que se opuso a Cristo. Herodes encarna el espíritu del anticristo. ¿Y Herodes qué mandó? ¿Qué edicto promulgó? Mandar a matar. El Señor promete vida, el adversario quiere la muerte. Y el Mesías, ¿qué tuvo que hacer? El Mesías que había nacido, ¿qué tuvieron que hacer los padres de Jesús? Resistir la oposición del adversario. Dice la Escritura, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y entonces tendremos la victoria. ¿Cómo se resiste la adversidad? ¿Cómo se resiste el adversario? El que se opone a las promesas de Dios, el que se opone a los proyectos de Dios. ¿Cómo se resiste? Obedeciendo primeramente a Dios antes que a los hombres. Dice la Escritura que ahora que estamos en Cristo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha ahora es espiritual. Contra potestades de las tinieblas, contra principados que están en ese mundo espiritual y que influyen sobre personas que no están con Dios, sino que están en la carne, conectados con los pensamientos del maligno y del adversario, y que siempre buscarán oponerse a la bendición de Dios que está sobre tu vida, y que siempre buscarán robar esa bendición de Dios que está sobre tu vida, porque tú eres un hijo de Dios y la bendición de Dios está sobre tu vida. Y esta es la segunda lección que yo veo en este pasaje. Los proyectos de Dios siempre tienen oposición. Siempre hay un adversario de los proyectos de Dios. Mira lo interesante, porque dice que aunque el faraón no quería que se multiplicaran, aunque les había puesto una gran carga de trabajo, aunque los había grabado con grandes tributos de impuestos, y aunque quería amargarles la vida a esta gente, y aunque querían oprimirlos para que no se multiplicaran, versículo 12, aleluya, ¿qué dice el versículo 12? Mientras más los oprimían, ¿qué pasaba? Entre más oposición, más bendición del Señor. Entre más oposición, más promesa del Señor. Porque el Señor nunca nos deja avergonzado. En esta mañana no tienes por qué tener miedo. En esta mañana tú eres un defensor de la promesa de Dios. En esta mañana no tienes que tenerle miedo al adversario y a los que se dejan usar por los adversarios. No creas que el adversario va a robar la bendición de Dios. No lo creas. Porque entre más oposición, más bendición del Señor sobre tu vida. Estamos en un mundo y en una cultura pagana donde hay gente que por envidia recurre hasta a la brujería para hacer daño a los hijos de Dios. No tienes que tener miedo. La sangre de Cristo está sobre tu cabeza hasta los pies. Te limpia de todo pecado. No tienes que tener miedo. No. El enemigo está bajo los pies de Cristo. Él ya te dio la victoria en la cruz del Calvario. El poder de Dios es más grande. La gloria del Señor es más grande que cualquier oposición.
Así que basta de tanto miedo. No, te vas a levantar en el nombre del Señor. Dice aquí que entre más oposición, las mujeres tuvieron miedo de dar a luz. No. Mujeres berracas, mujeres de fe, mujeres echadas para adelante en el Señor. No. Entre más oposición, más bendición, más promesa de Dios, más multiplicación, más fructificación, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Hay gente que frente a la oposición se rinde. Hay gente que frente a la oposición se echa a morir cuando Cristo ya le dio vida en la cruz del Calvario. Lo que hay es que apelar a las promesas de Dios. Lo que hay es que levantar la bandera de Dios. El Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. El Señor proveerá, Jehová Jireh. El Señor es Adonai. El Señor sea bendito entre todas las naciones. Lo que hay es que levantar bandera, hermano, hermana. Tercera lección espiritual que veo aquí. No importa. Lo que Dios promete siempre lo cumple. Lo que Dios promete siempre tendrá oposición. Pero frente a la oposición, lo que Dios promete necesita ser defendido. ¿Sabe cómo se defienden las promesas de Dios? Se defienden con la fe. Algunos creen que la fe es señal de debilidad. Hay gente arrogante y autosuficiente que dice: yo soy yo y lo que yo soy producto de mí mismo. Todo esto que tengo es producto de mi inteligencia, de mi capacidad de trabajar, de sudar. Gente autosuficiente. Pero resulta que a la luz de la palabra, la fe no es señal de debilidad, sino de fortaleza en el Señor. Porque el faraón dijo a las parteras hebreas: mujeres, todo hijo que nazca varón, mátenlo. Si no, ya saben, ¿no? Yo veré, porque yo soy el faraón y ustedes son esclavas. Ustedes son un pueblo esclavo. Así que me imagino el faraón hablándole a las parteras, ¿no? El faraón así con toda su pompa y las parteras todas chiquitas escuchando al faraón, ¿cierto? Y el faraón con todo su poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre este pueblo, y las parteras escuchando al faraón como diciendo: bueno señor, pero de labios para afuera, porque adentro estaban fortalecidas por la promesa de Dios. Dice la Escritura que estas mujeres tenían una cualidad que el faraón no había visto todavía. ¿Cuál era la cualidad de estas dos mujeres? Dice la Escritura que estas mujeres temían a Dios, pero estas mujeres fueron confrontadas en su fe. Estas mujeres decidieron obedecer primeramente a Dios antes que a este hombre. ¿Cuántas veces somos intimidados en nuestro trabajo por causa de nuestra fe? ¿Cuántas veces somos intimidados por nuestros vecinos por causa de nuestra fe? ¿Cuántas veces somos objetos de amenazas, de críticas, de despidos, de bullying en el colegio? ¿Cuántas veces somos objetos de burla y de crítica por causa de nuestra fe? No tenemos que avergonzarnos. No tenemos que permitir que el miedo nos controle. Ante la oposición, ¿cómo debemos responder? Debemos resistir con la fortaleza de la fe en el Señor. Así es como se resiste. En la antigüedad, cuando alguien era esclavo, se debía a la voluntad de su amo. Lo que dijera el amo se traducía en una orden para su esclavo. Entonces uno, ¿cómo interpreta aquí el versículo cuando dicen: obedeced a nuestras autoridades? ¿El faraón era una autoridad?
para este pueblo? ¿El faraón era el amo del pueblo de Dios? ¿Sí o no? ¿Tenían que obedecer al rey, al faraón? ¿Sí o no? ¿Era legal que obedecieran al faraón? Si Cifra y Fua hubiesen obedecido al faraón, no estaban cometiendo ningún delito, porque la fuente de la norma y de la ley les había dicho el faraón que lo hiciera. No todo lo legal es justo. No todo lo legal es legítimo. No toda orden de una autoridad necesariamente hay que obedecerla. No toda autoridad responde a la voluntad de Dios. Cuando hay una autoridad que quebranta la voluntad de Dios, uno ya no se debe a su autoridad. Uno se debe primeramente a Dios antes que a los hombres. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 5, 28 al 29, Pedro y Juan fueron arrestados. El concilio y el Sanedrín se reunió y los enjuició. Los mandaron para la cárcel y le dijeron: no sigan predicando, porque si siguen predicando los vamos a meter a la cárcel, porque eso es un delito. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? Versículo 28, Hechos capítulo 5. Dijeron, Pedro y los apóstoles dijeron: es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda autoridad es permitida por Dios, es delegada por Dios, pero cuando la autoridad quebranta la voluntad de Dios, es preferible obedecer a Dios, primeramente a Dios, antes que a los hombres. Así que estas mujeres fueron astutas y sabias. Supieron discernir que la orden del faraón no era una orden de Dios. Así que ellas prefirieron defender la vida antes que reproducir la muerte. Imagínense si las parteras hubiesen obedecido al faraón. No habría Moisés. No habría Moisés. Porque Moisés, ¿dónde fue entregado? A un río. ¿Y por qué fue entregado a un río? Porque había nacido y no se le mató. Entonces el faraón, ante la astucia y la fe de estas mujeres, dijo: bueno, ya que no se pudo matar, no se pudieron matar esos niños, que los echen al río. Pero la misericordia de Dios está por encima de cualquier orden del faraón. Porque sí hubo Moisés, a pesar de la política de muerte, la política de vida de Dios prevaleció sobre la muerte. En esta historia entonces las mujeres de fe, las parteras de fe, son las protagonistas. Demostraron con su fe en el coraje que tuvieron para defender la promesa de Dios. ¿Cómo estás defendiendo las promesas de Dios en tu vida? No importa si no eres mujer, hombres que están aquí. Lo que rescatamos de esta palabra es la fe. La fe que combate la adversidad. La fe que combate al adversario. La fe que resiste al adversario. Y la fe que defiende las promesas de Dios. ¿Cómo estamos defendiendo las promesas de Dios? ¿Qué quería el adversario? Amargar al pueblo. ¿Estás amargado o amargada hoy? Porque de pronto lo que Dios ha prometido todavía no se ve esa flor, no se ve ese fruto. ¿Estás amargado o amargada hoy? Pues te digo, estás perdiendo el año si hay amargura en tu vida. Tienes la batalla perdida. Porque lo que el Señor a través de esta palabra nos dice es que entre más oposición, más bendición del Señor habrá. Sí,
hay unas parteras que actúan con la fe del Señor. Nadie dijo que esto fuera fácil. Nadie dijo que cuando nos rindiéramos a los pies de Cristo, todo sería color de rosa. Algunos, cuando se rindieron a los pies de Cristo, crearon enemigos sin saberlo. Se convirtieron en objetivos del enemigo sin saberlo. Gente comenzó a levantarse contra usted. Gente comenzó a burlarse, a criticarlo. Gente quiere hacerle la vida imposible, pero escucha, no son ellos, es el adversario que actúa en ellos. Son las aflicciones que Jesús nos advirtió. En el mundo tendréis aflicción. Pero Él no solamente nos advirtió, Él también nos dio la garantía de la victoria, porque Él también dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dijo Jesús. Como diciendo, puede que haya oposición, pero no tengas miedo, hijo mío, hija mía. Confía en mí, confía en mi poder, porque yo ya vencí en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. La sangre de Jesús nos dio la victoria. Y por eso no hay que tener miedo, sino valentía, coraje, fe, perseverancia. Y si no me entiende, en términos colombianos, berraquera espiritual es lo que hay que tener. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.